Bueno, tema importante porque la municipalidad pretende recrudecer controles, sobre todo para aquellas personas que estacionan sobre las franjas peatonales y también para aquellos que, por ejemplo, aguardan las luces del semáforo y se quedan sobre las cebras, como se las denomina. Nuestro compañero Waldir Domínguez tiene mayor información al respecto. Waldir, buen día, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Jorge, y a los televidentes. Y efectivamente, y no solamente en este caso para los rodados que estacionen sobre las cebras, estamos hablando principalmente de los peatones, Jorge, y audiencia. Esto evidentemente va a sonar algo bastante particular a los televidentes y también a ustedes, imagino, porque Claro. particularmente yo desconocía esto. Si una persona transgrede, no pasa correctamente la cebra, en donde en varios lugares de la capital hay y en varios lugares no los hay. Hay que aclarar eso, Jorge, porque esa es la realidad que vivimos todos los días. Una persona que pase o que transgrede la ordenanza que siempre estuvo vigente, según el señor Chávez del juzgado de faltas aquí de la municipalidad, que nos va a explicar de cómo se va a proceder a multar a aquella persona que pasa mal o que no pasa correctamente la cebra. Don Jorge, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nosotros estamos haciendo una campaña de concienciación. Iniciamos la semana pasada a través de la Junta Municipal de Asunción, desde la Dirección de Juzgados de Falta, donde yo soy director, y estamos tratando de hacer una campaña más bien de concienciación a la gente sobre la ordenanza 479 del año 2010, que establece el Reglamento General de Tránsito. Nosotros entendemos que no se puede desconocer la ley, que nosotros como ciudadanos asuncenos no podemos desconocer nuestras ordenanzas, entonces nosotros queremos hacer público porque justamente muchas personas desconocen lo que reglamenta esta ordenanza y específicamente con lo que vos mencionabas, nosotros hacemos esta campaña de la utilización correcta de la franja peatonal tanto para los automovilistas como también para los peatones. Los automovilistas, por ejemplo, tienen prohibido detenerse sobre la franja peatonal. Hay un punto de la franja donde debe detenerse, prestar cuidado para que el peatón pueda pasar. Siempre tiene preferencia al peatón. Y nosotros lo que hacemos es entregar unos volantes con funcionarios del juzgado de falta de la Junta Municipal, con el apoyo de la presidencia de la Junta Municipal, el ingeniero Hugo Ramírez. Tuvimos la iniciativa para poder hacer un poco conocer esta ordenanza y los artículos, ¿verdad? Que muchos de los contribuyentes y ciudadanos asuncenos y los que tampoco, o sea, los que son personas que ingresan diariamente a la ciudad de Asunción, que son aproximadamente 1.200.000 personas, también desconocen, ¿verdad? Entonces nosotros, primero, la campaña en principio va a durar 3 semanas, hacemos en puntos aleatorios de la ciudad, donde sí existe la franja peatonal. También quiero hacer un poco referencia a lo que vos manifestabas de que en realidad no en todas las intersecciones de la capital tenemos la franja peatonal, pero sí desde el año pasado, de la administración anterior, se hizo una licitación donde fue adjudicada una empresa para que cubra todas las intersecciones de la ciudad capital y eso se está llevando paulatinamente, pues lógicamente tiene su tiempo, ¿verdad? De igual manera nosotros ya empezamos esto, tiene una duración de aproximadamente 3 semanas a un mes. Y bueno, lo primordial, como te dije, es concientizarle un poco a la gente de que conozca la ordenanza, cuál es la transgresión a esa ordenanza y también las sanciones que puedan ser aplicables, ¿verdad? Ahora, director, lo del automovilista capaz que ya la gran mayoría conoce y solamente no respeta. Si vamos a ir al punto específico del peatón que no cruce correctamente la franja peatonal, vale la redundancia, ¿cómo se va a proceder a la investigación de que efectivamente estuvo transgrediendo y cómo se le va a multar a esa persona desde la municipalidad? Sí, bueno, nosotros a través de la ley orgánica municipal y también las ordenanzas tenemos un procedimiento para la instrucción de los sumarios. Nosotros como juzgado de falta, como dirección de juzgado de falta, tenemos 6 juzgados que corresponden a tránsito y 6 juzgados que corresponden a faltas municipales. Una vez que los policías municipales de tránsito intersecten o vean o constaten en ese momento que haya una transgresión por parte de un peatón, que por ejemplo en el artículo 82 establece, ¿verdad?, que ningún peatón podrá cruzar por el medio de la cuadra, ¿verdad?, deberá indefectiblemente cruzar por la franja peatonal. Y esa inobservancia, esa transgresión tiene una multa de 4 a 10 jornales mínimo. El policía municipal de tránsito, luego de la finalización de esta campaña de concienciación, yo sé que es difícil de cubrir porque son escasos los recursos humanos de la Policía Municipal de Tránsito, pero yo creo que esta administración también está trabajando para poder
que se aumente la cantidad de policías que estarán cubriendo este tipo de infracciones en cada intersección donde sí realmente está demarcada la franja peatonal. A ver, para que la gente pueda entender, y Jorge, los compañeros también, ahí vemos, por ejemplo, una persona que está tratando de cruzar la avenida Mariscal López. Si en ese momento un policía municipal de tránsito observa que esa persona no pasa correctamente sobre la cebra, se le va a acercar a esa persona que está cruzando y va a solicitar la identificación de esa persona para poder hacer la investigación o el sumario correspondiente, como mencionaba. Asimismo, nosotros estamos trabajando también con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, para poder, es lo mismo que pasa con la ordenanza que prohíbe los limpiavidrios en la calle, ¿verdad? Dicen que los policías municipales no tienen la potestad de detenerla a una persona, llevarlo preso o aprenderlo. Pero sí nosotros estamos trabajando para poder, justamente esa laguna legal, con el auxilio de la fuerza policial, poder tomar intervención los policías municipales de tránsito, ya como requerir su documento de identidad, su dirección o demás datos particulares, para que justamente se pueda hacer efectivo eso. Una vez que ellos remitan todas las actas de intervenciones a la mesa de entrada de los juzgados de falta, eso van por sorteo algunos turnos y lógicamente ahí se le instruye los sumarios correspondientes. Luego de instruir los sumarios correspondientes, si hay una sanción, vos me dirás, como muchos colegas tuyos preguntaron también, me dirás cuál va a ser el cumplimiento, si hay mucha gente que capaz esté en infracción y no sea contribuyente en la ciudad de Asunción. Pero también tenemos que recordar que una vez que se aplican las sanciones, las sentencias quedan firmes ejecutoriadas, esas sanciones son remitidas por la dirección del juzgado de falta a la Dirección General de Recaudaciones para su cobro compulsivo y también a la asesoría legal de la Intendencia para que se haga el cobro compulsivo vía judicial como te acaba. O sea que por lo menos hasta el momento no se va a poder realizar, por ejemplo, el señor fulano cruzó mal la peatonal y se le va a realizar una boleta, con eso va y paga. Por lo menos hasta este momento no va a ser de esa manera. No, y hasta este momento no, porque justamente como te digo, tenemos nosotros ese vacío legal de que un policía municipal de tránsito no pueda exigirle una documentación como la cédula de identidad o el pasaporte o algún otro documento identificatorio. Entonces sí, con el auxilio de la fuerza policial, como te repito, y como estamos trabajando también muy fuertemente con el Ministerio del Interior, eso yo creo que va a ser posible. Lo mismo ocurre, y te vuelvo a repetir, con los limpiavidrios, ¿verdad? La ordenanza que prohíbe los limpiavidrios en la calle. Entonces estamos buscando la manera. Pero como te digo, nosotros, esta campaña en principio, y es bien clara la idea que nosotros tenemos, es de en realidad hacer la concienciación de la ciudadanía. Muy bien, ahí está. Entonces la multa de... Sí, te escucho. ¿Le puedes preguntar por favor a tu entrevistado cuál va a ser la medida o cuál va a ser la forma en la que ellos en conjunto, trabajando con la Policía Nacional, van a obligarle a un peatón a que o exhiba su documento o a que se identifique o a que sea retenido? Porque no existe ninguna legislación, más allá de que ellos hablen de que existe una laguna legal, no existe medio para que la policía tampoco pueda retener a una persona si es que no está en flagrante comisión de un delito. Y si no es tipificado como delito el cruzar una intersección a mitad de cuadra, la policía no le puede detener a ninguna persona en el territorio paraguayo. No, nosotros justamente no, creo que hay una mala interpretación nomás de lo que nosotros acabamos de mencionar. No es que la policía municipal ni con el auxilio de la Policía Nacional va a detener a la persona, sino que va a exigir la identificación de la persona por una transgresión a una ordenanza municipal que está establecida dentro de la ciudad de Asunción y que está vigente desde el año 2010, ¿verdad? Entonces se va a labrar un acta de intervención y luego la persona va a ser... O sea, en ningún momento podemos hablar de que va a ser liberada porque en ningún momento va a ser detenida, sino que sí se va a identificar porque es una transgresión a la ordenanza municipal. Y una vez que se le abre el acta de intervención, eso se remite posteriormente a los juzgados de falta y ahí se inicia el sumario correspondiente, ¿verdad? El sumario correspondiente empieza con la notificación de una audiencia para que la persona pueda presentarse al juicio, sacar copias del expediente, actuar en su defensa como corresponde en todo proceso, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento. Nosotros en ningún momento decimos que se le va a detener a una persona por cruzar fuera de lo que establece la ordenanza municipal, ¿verdad? O sea, no... Nosotros no decimos está bien, eso, entonces ni te cambio la consulta. ¿Qué pasa si una persona al cruzar a mitad de calzada
es interceptada por un agente policial, pero esta persona decide no detenerse. No detenerse. Sí. Yo creo que es justamente la manera de poder identificarle a la persona, nomás porque es una transgresión de una reglamentación jurídica que está establecido. Recordemos que las ordenanzas, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Son leyes de inferiores jerarquías, pero son leyes, en fin, que están aprobadas en el municipio y bueno. Te vuelvo a repetir, lo que se hará es identificar a la persona. Nadie discute que la ordenanza municipal tiene fuerza para imponer reglas de convivencia entre ciudadanos, incluso imponer multas en caso de que fueran infringidas algunas de ellas. A lo que voy nomás a la consulta particular en torno al actuar policial. Si una persona no comete un delito, no puede ser detenida por la policía. Y si esa persona al cruzar a mitad de cuadra decide no detenerse ante el llamado de un agente policial, no está obligado a hacerlo. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo si finalmente eso no se puede llevar adelante, verdad? Realmente, como yo te decía, hay se puede prestar de manera, o sea, de varias maneras la interpretación de eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Porque realmente también es una transgresión, en realidad son transgresiones de ordenanzas municipales que son leyes y el policía, con la Policía Municipal de Tránsito también tiene la obligación de pedir la documentación identificatoria, ¿verdad? O sea, una de las funciones de la Policía Nacional es esa, ¿verdad? Y en realidad está cometiendo, si cruza un peatón por el medio de la calzada, que es una transgresión al artículo 82, de una ordenanza que está vigente desde el año 2010, entonces indefectiblemente el policía va con el Policía Municipal de Tránsito pedirle su documento de identidad, ya sea su cédula, pasaporte o algún otro documento que le pueda identificar a la persona para que se pueda labrar justamente el acta correspondiente de intervención a esa transgresión de la ordenanza. Director, me gustaría saber por qué decidieron iniciar esto con los peatones y no así con los automovilistas, quienes son en su mayoría no respetan la franja peatonal. No, nosotros esta campaña, para que usted sepa y también la audiencia, ¿verdad? Nosotros ya iniciamos esta campaña hace aproximadamente una semana y media atrás, ¿verdad? Y justamente nosotros nos colocamos en las intersecciones, porque la ordenanza es bien clara, la ordenanza establece, los artículos de la ordenanza establecen sanciones, tanto como para los automovilistas, como también para los peatones. O sea, yo entiendo perfectamente que nosotros con funcionarios de la municipalidad, los recursos humanos de la municipalidad de Asunción, nosotros utilizamos a través de la dirección de juzgado de falta para también entregarles los volantes en todas las intersecciones que están demarcadas a los automovilistas y también a los peatones, ¿verdad? O sea, va para los dos, va para ambas personas que están demarcadas en la ordenanza, ¿verdad? No solamente para los peatones. Nosotros sí quiero recalcar y de repente ustedes también deberían, para informarle un poco a la audiencia, ¿verdad? Que nosotros no tenemos estadísticas dentro de los juzgados de falta de que en alguna oportunidad se le haya multado a un peatón, ¿verdad? Hasta parece chistoso a veces, pero como es una ordenanza y está eso establecida, ¿verdad? Nosotros, y está vigente, nosotros vamos a hacer, como le digo, una campaña primero de concienciación, de conocimiento de los artículos de la ordenanza, porque sabemos también, ¿verdad?, que no se puede presumir la ignorancia de la ley. O sea, nosotros como ciudadanos no podemos desconocer que hay una ordenanza que establece reglas de convivencia y en este caso reglas en el tránsito, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, Waldir. Bueno, un tema que seguramente se tendrá que debatir y mucho todavía, sobre todo a la hora de esta discusión que se establecía, ¿no? De qué forma finalmente establecer cómo una persona va a terminar pagando, cómo una persona va a ser identificada, qué pasa si es de otro municipio, en fin, cosas que todavía seguramente tendrá que resolver la municipalidad dentro de este espectro de laguna legal que precisamente hablaba el funcionario municipal.